La religiosidad nos lleva a pretender manipular a Dios y a someterlo en ese sentido a nuestro propio deseo. Un país en el que si se les pregunta, ¿practicas o crees en alguna religión? Pues la mayoría te va a decir que no, por las condiciones sociopolíticas. Yo creo que la filosofía de la religión como disciplina que en sentido estricto surge hasta la época moderna, cuando se va a dar un proceso en donde la razón se va a hacer autónoma con respecto a la fe, puede ser comprendida desde dos perspectivas diferentes, tomando en consideración los dos posibles sentidos del genitivo, ¿no? Si entonces hablamos de una filosofía de la religión en el sentido objetivo del genitivo, entonces la religión se convierte en un objeto. Yo creo que ese sería como el sentido más adecuado. La religión se convierte en un objeto que tiene que ser analizado por la razón filosófica, ¿no? En ese sentido, un objeto que debe de ser llevado a la criba que supone el tribunal de la razón, en expresión kantiana. Yo creo que en ese sentido, cuando hablamos de la religión como un objeto que puede ser analizado críticamente desde la razón, evaluado desde ese sentido, yo creo que convendría hablar más bien de que religión, habría que hablar del fenómeno religioso. En cuanto que a mi punto de vista la religión forma solamente una parte del fenómeno religioso en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, en mi punto de vista el fenómeno religioso está constituido por tres elementos fundamentales: lo que podemos llamar el misterio o lo divino, la experiencia religiosa, que es precisamente el hecho de que ese misterio de alguna manera puede ser captado por el ser humano, se hace presente en el seno de conciencia del ser humano, y la religión, que en realidad es un fenómeno plural, porque no hay una sola religión, sino existen una pluralidad de religiones. La religión sería la expresión concreta de la experiencia, mediatizada siempre dentro de una cultura, lo cual supone un proceso de institucionalización. Por eso yo prefería hablar de que se puede analizar críticamente el fenómeno religioso. Pero si tomamos también la palabra religión en el otro sentido del genitivo, puede ser entonces que surja una filosofía vinculada a una determinada religión. Por ejemplo, del cristianismo puede surgir una filosofía cristiana, una filosofía, una racionalidad que es propia de una tradición religiosa como es el cristianismo, que sería como la que más es propicia a pensarse y a autocriticarse. Aún sabiendo que pues de religión no se habla, ¿no? Culturalmente el tema de la religión es casi un tabú, uno de los conceptos producto del fenómeno del estudio del fenómeno de la religión. En lo que respecta a la filosofía de la religión, en tanto que filosofía va a atender las causas, va a buscar los principios, ¿sí se me escucha bien? Va a atender los principios por los cuales se está presentando un hecho de la realidad. O sea, la filosofía no pone en duda que el hecho religioso existe, ¿sí? Tanto que existe, entonces me puedo dar una idea de cuáles son sus causas, cuáles son sus elementos esenciales y también cuáles van a ser las consecuencias. Y ahí es donde entran no solamente una filosofía, sino varias filosofías o varias disciplinas filosóficas para atender el hecho religioso. Así que la religión puede ser atendida también por la ética, por la epistemología, por la lógica, de alguna manera evaluada por estas otras disciplinas, que se incorporan entonces a un cuerpo de la filosofía de la religión. Sí me gustaría advertir que la filosofía de la religión sí tiene sus características, como bien lo mencionaba aquí el profesor Chavarí, filosofías religiosas en torno a la religión. De alguna manera ya se le está dando una interpretación religiosa al hecho, al acontecimiento. También habría que señalar la diferencia entre filosofía de la religión y teología. En ocasiones, por las implicaciones del acontecimiento religioso, se quiere o se plantean soluciones o se plantean ideas a partir de la teología. Y no es que la teología no pueda ser filosofía. Tenemos teología racional, por supuesto, y esa
también puede ser entendida como filosofía. De cualquier manera, pues lo específico de la filosofía de la religión es ese aspecto racional, ese aspecto crítico que evalúa ese acontecimiento y ese fenómeno religioso, del cual tenemos noticia gracias al método fenomenología de la religión. Si existe una diferencia entre religión y espiritualidad. Yo creo que en realidad la diferencia sería entre religiosidad y espiritualidad, ¿no? Yo quisiera aclarar eso. En cuanto a que una persona puede ser muy religiosa y nada espiritual, o puede ser muy espiritual y nada religiosa, ¿no? Entonces, precisamente aquí es en donde tengo que hacer la explicación de lo que significaría la diferencia. Entonces, desde mi punto de vista, la religiosidad no es más que el hecho de que una determinada persona al interior de una determinada tradición religiosa practica las diversas mediaciones que expresan esa experiencia en el contexto de una determinada religión. Por ejemplo, en términos generales, la religiosidad está compuesta por 3 elementos, ¿no?, que son como las 3 estructuras institucionales fundamentales como se expresa la experiencia religiosa. Un conjunto de doctrinas, ¿no?, que de hecho parten más de una visión mitológica. Un conjunto de expresiones rituales que constituyen un culto organizado y la práctica de determinadas normas morales, que entonces implica la idea de que una persona religiosa pues asume el compromiso de expresar su fe a través de asumir un determinado orden moral. Puede ser que una persona, por ejemplo, practique todos esos elementos, tenga ciertas creencias, practique determinados rituales y siga un determinado orden moral, pero a veces eso se distancia de la experiencia. Muchas veces sucede entonces que la misma religión se puede convertir en una práctica vacía, en una práctica solamente externa vinculada más a la socialización religiosa. Mientras que la espiritualidad remite más al nivel de la experiencia, ¿no? De hecho, la experiencia religiosa como tal es ambigua porque requiere un proceso de maduración. Entonces, desde mi punto de vista, todos los medios de la religión, ¿no?, que acabo de mencionar, tienen la función de permitir que la persona desarrolle su potencial espiritual. Todos tenemos un potencial espiritual. De hecho, ese potencial espiritual que implica este proceso de maduración supone que todos podemos llegar a tener la experiencia de la revelación del misterio, pero desde la dimensión de aquello que es gratuito. El problema con la religiosidad es que, en principio, la religiosidad nos lleva a pretender manipular a Dios y a someterlo en ese sentido a nuestro propio deseo, ¿no? Entonces, de repente, cuando la persona se centra únicamente en los medios de la religión y se olvida que los medios de la religión sirven para alimentar constantemente la experiencia, para hacerla madurar, entonces puede darse esa tendencia a pretender manipular a Dios a partir de centrarse únicamente en los medios que lógicamente tienen que ver con la necesidad de alimentar constantemente la experiencia, pero cuando nos quedamos con los medios y nos olvidamos de la finalidad, puede ser entonces que ahí es en donde se dé una distorsión, ¿no? Por eso creo que no hay que confundir la finalidad con los medios. La religiosidad, que a su vez tiene que ver con estos 3 elementos que acabo de mencionar, estos elementos básicos, lo que tiene que permitir es alimentar y madurar la experiencia religiosa. Y a su vez la experiencia religiosa tiene que ir madurando para que permita que el misterio realmente se manifieste, sin pretender manipularlo. Podríamos decir que la experiencia religiosa en su sentido más profundo se expresaría a través de la siguiente narrativa, ¿no? Más que decir que yo buscaba a Dios, la experiencia concreta consiste en que fue Dios quien me buscaba a mí. Entonces quiere decir que es esta dimensión de aquello que es gratuito, aquello que está en el fondo de la experiencia,
cuando esa experiencia apunta más hacia el nivel espiritual, ¿no? Cuando los medios se absolutizan, puede ser entonces que la experiencia pueda incluso pervertirse. Y entonces yo creo que ahí es donde estaría la necesidad de distinguir entre religiosidad y entre espiritualidad. La religiosidad es un medio, es un conjunto de mediaciones. Se entiende que deben de permitir el desarrollo del potencial espiritual, el desarrollo de la espiritualidad, para que la experiencia religiosa madure, ¿no? Y pueda entonces dársele la vuelta, más que decir que somos nosotros los que buscamos a Dios y que pretendemos entonces someterlo a nuestro propio deseo. Es Dios quien de hecho nos encontró a nosotros, ¿no? Tal manera que realmente en el contexto de la espiritualidad prevalece la experiencia de la gratuidad, que desborda entonces el deseo de manipulación. Entonces yo ahí es donde marcaría esa diferencia más bien entre religiosidad y espiritualidad. Entonces, a partir de lo que acabo de mencionar, yo creo que el mundo contemporáneo, más que necesitar estrictamente de una religión, necesita de una espiritualidad. Yo lo que observo es que realmente en el mundo actual se está dando una crisis profundamente espiritual, ¿no? Que tiene que ver entonces con, yo creo que con esto que un analista yo creo que muy agudo de la sociedad contemporánea, como es Gilles Lipovetsky, denomina la era del vacío. Entonces, precisamente la era del vacío implica el vaciamiento de lo espiritual. Y esa crisis creo que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Por eso, más que decir que se necesita una religión, yo creo que se requiere el desarrollo de una espiritualidad, pero resulta aquí algo paradójico, ¿no? En cuanto que precisamente si la religión no puede ser algo que podamos manipular en el fondo, porque no podemos manipular el misterio, porque el misterio, que es la manera como me gusta denominar lo que solemos llamar Dios, como para remitir más a ese aspecto inmanipulable, ese aspecto inobjetivable de esa realidad que llamamos Dios, en su esencia no es más que el hecho de que la dimensión de aquello que es gratuito de alguna manera se manifiesta y nosotros lo podemos experimentar. Pero aquello que es gratuito no es estrictamente hablando necesario. Precisamente lo gratuito es superar el nivel de la necesidad. Es como en la famosa doctrina budista del nirvana, ¿no? Como una de las grandes lecciones de esta doctrina de Buda del nirvana es que solamente se puede alcanzar el nirvana cuando se renuncia a alcanzar el nirvana. Si alguien desea alcanzar el nirvana, nunca alcanzará el nirvana. ¿Por qué? Porque precisamente implica este proceso de descentramiento de nuestra necesidad. Dios no es un objeto que podamos manipular. Por eso cuando, de hecho el místico expresa esto, ¿no? El místico en esta experiencia de lo que se conoce como la noche oscura lo que quiere decir es que el místico solamente puede realmente alcanzar ese nivel de experiencia cuando se desapega de Dios, cuando ya no utiliza a Dios para cubrir su deseo. En ese sentido le da vuelta a su deseo. En el lenguaje cristiano sería la reversión del eros por el ágape. En ese sentido la religión no implicaría en ese nivel, ¿no? en ese nivel de la necesidad de una espiritualidad, no podríamos entender la religión como algo útil o como algo necesario, ¿no? De hecho, creo que el problema que ha generado esta crisis existencial o esta crisis espiritual en la sociedad es esta tendencia a pretender utilizarlo todo, pretender manipularlo todo, convertirlo todo en el fondo en mercancía. Por lo tanto, la relación que prevalece es una relación mercantil que finalmente se rige por el criterio doy para que me des. En ese sentido estaríamos hablando de la religión como algo que en sentido estricto es inútil porque no nos reporta una ganancia objetiva. Pero qué curioso, siendo lo más inútil, termina por ser lo más profundo. Porque en la medida en que el ser humano desborda la tentación de utilizar, en esa medida experimenta una profunda redención de su deseo, que es finalmente el que termina por atraparlo. Esa es como la paradoja de los seres humanos, ¿no? Somos seres necesitados, pero si absolutizamos la dimensión de la necesidad,
terminamos finalmente por enredarnos en nuestro propio deseo, ¿no? En ese sentido, creo que una tentación será siempre utilizar, por ejemplo, la religión para justificar un determinado orden social. Siempre será una tentación, incluso una tentación de la misma religión. Por eso la religión como tal debe desbordarse constantemente a sí misma para que pueda ser testimonio de aquella realidad que precisamente apunta a lo que no se puede manipular, a lo que no se puede dominar, a lo que no se puede utilizar. Y que precisamente creo que esa es la clave para entender la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Entonces creo que es un tanto paradójico. Por un lado, la religión ciertamente como institución concreta tiene una función dentro de la sociedad, por un lado. Ordinariamente los sociólogos consideran que la religión tiene una función de cohesión, una función de unificación, porque el compartir las mismas creencias, el compartir los mismos rituales, pues genera sentido de lo común, tiene una función social, la religión como tal. Pero la religión, para ser verdaderamente, para que cumpla con su auténtico sentido, tiene que renunciar siempre a esa tentación, ¿no? De fundirse con un determinado orden social, porque puede terminar por justificarlo, cuando hay cosas que son injustificables, ¿no? Entonces, por eso la tentación de la religión es utilizar a Dios para justificar un determinado orden social y para justificarse a sí misma, cuando precisamente la práctica de religión tiene que llevarnos a descentrarnos de nosotros mismos para dejar que realmente se manifieste el misterio en todo su poder, ¿no? Entonces, ya he mencionado que en el contexto del análisis del fenómeno religioso a mí me gusta distinguir entre estos tres elementos. Una cosa es hablar del misterio. El misterio es lo que no podemos manipular. El misterio expresa el límite, entonces, incluso de lo que nosotros podemos hablar o decir. El misterio, entonces, es eso divino que en cuanto tal es inobjetivable. Otra cosa es la experiencia religiosa. La experiencia religiosa quiere decir que de alguna manera el misterio se revela y se manifiesta y que nosotros como humanos lo podemos sentir. Podemos captar su presencia en nuestro escenario de conciencia. Y la religión es un fenómeno plural. No hay una religión, sino muchas religiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, creo, en sentido estricto de la religión concreta? El problema de las religiones es cuando pretenden usurpar un lugar que no les corresponde. Es decir, cuando las religiones pretenden ponerse en el lugar del misterio, porque el misterio sí es lo absoluto, mientras que las religiones no pueden ser absolutas. Yo creo que el concepto de una religión absoluta es contradictorio. Como la religión es un fenómeno plural, la religión es inevitablemente un fenómeno relativo a una determinada cultura, a una determinada expresión, a un determinado juego de lenguaje, por ejemplo. Por eso observamos que hay una pluralidad de religiones. Entonces, cuando la religión pretende usurpar un lugar que no le corresponde, que es ponerse en el lugar del misterio, en el lugar del absoluto, entonces la religión se convierte en fuente de violencia. La tentación de la religión será siempre el fanatismo en ese sentido. Sobre todo ha sido René Girard quien ha resaltado eso, incluso de una manera muy radical, porque cuando René Girard, por ejemplo, este pensador francés, cuando él habla de religión, considera que en el fondo de la religión siempre hay violencia. La esencia de la religión, según René Girard, es lo que él llama lo sagrado violento. Por eso, históricamente hablando, lo que hemos observado es que uno de los grandes factores de violencia ha sido siempre la religión, ¿no? Porque precisamente siempre existe la pretensión de absolutizar la propia tradición religiosa. Cuando se trata de una mediación, ciertamente necesaria, pero es una mediación para dar causa a una experiencia que también finalmente nos desborda, porque tampoco la experiencia puede agotar el misterio. Por eso yo creo que no podríamos hablar de que pueda surgir una sola religión. Yo creo que es sano que existan diversidad de religiones y diversidad de expresiones de esa experiencia, porque tampoco ninguna experiencia la agota y por lo tanto ninguna religión la puede agotar, ¿no? Pero sí es deseable que las religiones mismas renuncien a esa actitud de pretender imponerse sobre las demás. O sea, que las religiones tengan esta actitud mucho más humilde de que cada religión, cada tradición religiosa entienda que ninguna religión tiene el derecho de usurpar
el lugar que le corresponde al misterio, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no podríamos hablar de una religión verdadera o en sentido absoluto. La filosofía sí puede hacer esa crítica. Podemos decir que una religión sería más verdadera en la medida en que promueva la paz y no la violencia. En ese sentido sí podríamos decir que existiría una relación, que es una religión que sea más verdadera. Pero esa es una pretensión que cada religión tiene que asumir, ¿no? Es una pretensión que supone, por lo tanto, que ser consecuente con el discurso, porque por definición el misterio remite a la dimensión de lo que no es violento, ¿no? Por eso lo mejor sería que las religiones se encontraran, dialogaran entre sí y que respetaran sus diferencias, más que generar una sola religión, o más que pensar que una debe de ser la que domine a todas las demás. Tratando de definir qué es teísmo y qué es ateísmo, teísmo lo podemos entender como esa postura actitudinal en la que se afirma Dios existe y además se manifiesta, y a partir de esa manifestación puedo describirlo con atributos como trascendencia, perfección, omnibenevolencia. Y en cambio, pues bueno, a partir de este teísmo, de esta postura actitudinal, es como devienen las diferentes religiones. Ateísmo, la postura que parece estar del polo totalmente opuesto, que sin embargo vamos a ver, sobre todo con la última pregunta, tienen semejanzas. El ateísmo es una postura firme en la que, pues, como tal, se afirma la inexistencia de Dios, ¿sí? O de un ente trascendental, sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué se puede llegar a afirmar, o por qué los ateos afirman tal cosa de manera radical? Por su imposibilidad lógica de explicación. Es decir, ¿por qué me estás hablando de trascendencia que se manifiesta en el mundo natural? O sea, es una contradicción. Hay también la imposibilidad de verificación empírica. O sea, acostumbrados a medir, a observar, tal vez no directamente todo, pero sí derivarlo de las matemáticas, de la física, de estas otras disciplinas, pues busco que haya una referencia empírica. En el caso de Dios no lo hay. Lo que podemos observar, por supuesto, es el hecho religioso. Vemos al creyente, vemos su comportamiento, pero de Dios, el referente empírico, no hay, de acuerdo con el ateísmo. Y otro de los puntos por los cuales se afirma la inexistencia de Dios es, pues también se puede referir a la contradicción existente entre la omnibenevolencia. Me hablas del Dios sumamente bueno, el absoluta bondad, y sin embargo hay mal moral o mal natural en el mundo, ¿sí? Entonces, para el ateo eso es inconciliable. Hay quienes toman una, hay quienes toman otra postura, o bueno, toman uno u otro motivo o razón, pero se afirma categóricamente la inexistencia de Dios. Más allá de esas dos posturas pueden existir otras. Se habla de deísmo en la historia de la filosofía, con D de dedo, deísmo como, sí, hay un Dios, un ser trascendental, inteligente, que ha dispuesto el universo, el orden de las cosas, pero ya no interviene, ¿sí? Eso no es lo mismo que teísmo. En el teísmo sí se afirma que sigue interviniendo, ¿no? Y es capaz de hacer milagros incluso. Eso es, bueno, el deísmo, Dios estuvo, le dio cuerda al reloj del universo, pero desapareció. También podemos encontrar el agnosticismo, no hay conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque las capacidades del sujeto, de la persona, no alcanzan ese nivel de trascendencia. No puedo afirmar la existencia, no puedo afirmar la inexistencia, ¿sí? En ese vaivén de si sé o no sé, puede derivarse en un ateísmo práctico, como no sé si sí o si no, pues me quedo sin Dios. Que si pueden existir el ateísmo y el teísmo que derivan religiones, la propuesta de los estudiosos de las ciencias sociales y humanidades siempre va a ser, o la mayoría de las veces es, que deben existir, que deben de coexistir y que deben de presentarse las garantías para que se respete ese derecho a la libertad de conciencia religiosa, ¿sí?
seas ateo, seas religioso, teísta, budista o seas religioso católico, debe garantizarse que tengas tú la libertad de ejercer tu creencia, ¿no? Eso sí, pues la filosofía propone además que esa coexistencia esté bien encaminada, por supuesto con criterios éticos racionales, ¿sí? No explicaciones dogmáticas como se ha pretendido ver también las razones o las motivaciones teístas. Al respecto del agnosticismo traje algunos datos. Bueno, es un poquito difícil plantear las tendencias del escepticismo en el mundo contemporáneo porque hay pluralidad de situaciones, no solamente de creencias religiosas, sino de comportamientos de tipo religioso y de contextos sociales, político-económicos. Tenemos el caso de China, un país en el que si se les pregunta, ¿practicas o crees en alguna religión? Pues la mayoría te va a decir que no, por las condiciones sociopolíticas. A lo mejor su fe es más interna. En el caso de México puede ser un poco a la inversa. Si se le pregunta a un mexicano, ¿eres religioso o tienes una denominación religiosa? Pues sí, pero a lo mejor es por costumbre familiar. No hay como un compromiso fuerte con su postura teísta. En el caso particular de México, tenemos referencias claras gracias a las encuestas, bueno, al censo del 2010-2020 y a la encuesta nacional de creencias religiosas del 2016. En el caso sí vemos en México un decaimiento de la religión católica, mientras que el siglo pasado era más del 90% de la población se consideraba católica. En el 2010 era alrededor del 81-83% y actualmente, bueno, en el 2020, hace 4 años, en el 2020 se planteaba el 77%. Ha habido un crecimiento de denominaciones evangélicas, pero uno de los que más ha crecido es el escepticismo, la respuesta sin religión. Pasó del 4.7 del 2010 al 8.1, 8.3 ya para el 2020. ¿Sí? Estamos hablando de varios millones de personas. ¿A qué se debe el incremento? ¿A qué se debe esa tendencia del agnosticismo o bien en general del escepticismo religioso? En la encuesta nacional de creencias religiosas del 2016 se les preguntó a las personas, básicamente era, si tú no perteneces a una religión, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Algunas de las respuestas más frecuentes, con el 15.5 por ejemplo, dice, no creo en una autoridad religiosa, tengo mis propias creencias. 14.7, soy un libre pensador. 14.1, todas las religiones son falsas. ¿Sí? Y otra pregunta que también puede relacionarse, esta fue si se cambió, se dejó una religión previa. ¿Por qué? Una respuesta frecuente en el caso del escepticismo es ninguna religión me satisface, o bien se decidió buscar su verdad por sí mismo, o por rechazo a las imposiciones de la Iglesia y de los dogmas. Estas respuestas pues tienen a su vez posibilidad de interpretación. ¿Qué pasa? Bueno, hay una mayor confianza en mi autonomía, en mi libertad. Siento que puedo plantearme normas morales independientemente de que alguien me esté diciendo, y también hay un rechazo de las instituciones religiosas no directamente por una conveniencia, yo creo que esa sería una explicación teísta, a lo mejor dándole el beneficio de hablarle al escéptico, pues es porque no se encuadra con una ética que se ha planteado como racional, ¿sí? O no me das las explicaciones suficientes tu institución religiosa. Por eso es que pues se pasa, ¿no? El estilo de vida también es distinto, como bien lo planteaba el profesor, pues ya en esta sociedad pues ya no se le da mucha importancia, ya no permanece la importancia de estos valores que antes sí. Y la última pregunta sobre si es necesario ser religioso para ser bueno, no.
Yo creo que categóricamente podría responder eso. ¿Por qué? Porque el comportamiento bueno puede proceder de la unión de razón y voluntad, ¿sí? Aquí, sin embargo, sí va a haber una diferencia entre el ateo y el teísta, una persona con religión. El fundamento moral absoluto necesario para no caer en un relativismo es Dios, de acuerdo con el teísmo, ¿no? El ateo dice, pues no necesito una referencia absoluta, con que haya un encaminamiento intersubjetivo, que todos nos podamos poner de acuerdo, e incluso un criterio objetivo, no sé, supervivencia, por ejemplo, con eso es suficiente para actuar moralmente bien, ¿sí? Última reflexión, nada más como anécdota, esta situación de la necesidad de crear un criterio de demarcación entre lo que es la religión y otras posturas, nos dan ese acercamiento del ateo con el teísta. Hacia 1680, Pierre Bayle, un filósofo protestante que estuvo un periodo corto, fue católico, se regresó al protestantismo, vio lo que algunos de ustedes habrán tenido la fortuna de observar, el cometa Halley, y con ello observó algo que muy probablemente la mayoría hemos observado: personas con expresiones del tipo es un castigo divino o es una señal de Dios. Entonces, a partir de esa observación, aunque no se haya inventado todavía la filosofía de la religión, Pierre Bayle observaba el fenómeno religioso y remarcó la importancia de generar una demarcación entre los idólatras y ¿cómo se llama? Los supersticiosos, y por otro lado, pues las personas con una religión de alguna manera más madura, una religión desarrollada. En esa medida fue observando también que los ateos, aunque no tengan una religión, pueden crear comportamientos socialmente aceptables y además, pues objetivamente buenos. Entonces, esa observación que hizo Pierre Bayle, por supuesto, le valió el hecho de que lo acusaran de ateo, como que ahí estás tratando de justificar demasiado el ateísmo, entonces pues ya se le consideró ateo, se le quitaron algunos honores, y sin embargo fue la causa por la cual se orientó también la Ilustración francesa para respetar el derecho a las creencias religiosas.